Buenas tardes, Mario. Encantados aquí, Instituto Cunram, de tenerte y de poderte entrevistar. Muchas gracias. No, al contrario, un placer para mí, un placer enorme estar aquí por segunda vez. He repetido, fíjate, Sí, he sí. repetido aquí con Rosa y nuestro amigo Oscar. Así que muchísimas gracias por esta invitación, un placer enorme. Siempre hablamos de muchos temas muy originales, muy interesantes, así que bueno, nos lanzamos al ruedo. Bueno, comienzo yo, ¿no? Luego vendrá Oscar con las preguntas difíciles. La cábala clásica sostiene que hay un máximo de 125 reencarnaciones. Ese es un número simbólico como los 125 peldaños de la escalera, ¿o no lo es? ¿Qué Mira, opinas? el tema es el siguiente. Nosotros tenemos que hablar de 125 niveles de conciencia y esos 125 niveles de conciencia se pueden alcanzar en una sola vida. No es necesario pasar tantas vidas para alcanzar ese nivel de conciencia. Lo que sucede es que para explicar qué es la conciencia ya entramos en otro tema, que es el tema del DAT, y por lo tanto yo lo que diría es que para poder realizar esa escalera de estos 125 niveles, hay niveles que yo los llamaría mucho más subjetivos, si se quiere, y que estarían dentro de los primeros 75, ¿eh? Porque recordemos, para aquellas personas que nos están oyendo, que de los 125 hay que dividirlo en 5 universos. ¿Ok? En el universo de Asia hay 25 niveles, el universo de Yetzirah hay otros 25 niveles, y así sucesivamente en los 5 universos. Con lo cual nosotros tendríamos 75 peldaños de conciencia en lo que podríamos llamar sistema subjetivo a nivel personal, hasta llegar a lo que llamaríamos ya la yejidad de Neshama, es decir, el último de los peldaños del nivel de la Neshama, y luego a partir de ahí tenemos todo lo cosmogónico, es decir, cómo nos vamos acercando a la unidad de la divinidad, ¿no? Entonces, cuando hacemos el análisis de esos 125, lo primero que tenemos que analizar es que estamos en el terreno del Dat, en el terreno de la conciencia, que se forma para la Cábala en la copulación entre Binah y Jochma. Entonces, el número 125 es un número que se establece como la posibilidad de un alma de que en cada encarnación suba un escalón, un nivel de conciencia. Pero esto es independiente de que hay almas, como ya te digo, que puedan en una sola vida hacer los 125. No es necesario que uno tenga que reencarnar tantas veces. Ahora, la cuestión también que me parece bastante importante es comprender de que no hay una ventaja más o menos importante en rotar una sola vez o venir por primera vez y terminar el ticum con relación a lo demás, porque el aumento lento de los niveles de conciencia hace que se integre la experiencia y que uno disfrute más cada etapa, ¿no? Entonces, yo no dividiría que el que está aumentando, el que está rotando en cada nivel, le está costando más, esa no es la idea, sino que en realidad si uno está disfrutando el proceso, de crecimiento, por más veces que venga esta realidad, al contrario, está aprendiendo de otro modo. Yo diría que las rotaciones son aprendizajes de diversos modos. No hay que tomar las rotaciones como sufrimientos, porque si no, entonces uno llegaría a una conclusión falsa de que el que rota más es el que más sufre. Y desde el Ujú, punto de vista de la cábala, no es el que más sufre, el que rota más es el que simplemente tiene un aprendizaje más lento. Pero, y es un aprendizaje que ya te digo, un aprendizaje que lo tiene el que rotó solamente por primera vez. ujú. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta es sobre reencarnación en animales. El Ari contempla que un alma humana puede reencarnar en un animal, en una piedra, teniendo en cuenta que las escrituras, incluidos los apócrifos como el libro de Enoch, están plagados de analogías,
de personas como animales, ¿tú piensas que realmente reencarnamos retrocediendo en animales o en una piedra? Mira, el tema es ¿O el no eres siguiente. partidario de la transmigración? El tema es el siguiente, yo te explico porque aquí este tema, además de haberlo leído en Isaac Luria, porque Isaac Luria se puede entender, como tú sabes, hay que partir de otro lado para responder esta pregunta. Y es cómo se toman las escrituras de los cabalistas. Si se toman a nivel simbólico o si toman a nivel literal. Lo mismo pasa con el texto bíblico. Hay cuestiones que no las puedes tomar a nivel literal, que las tienes que tomar a nivel simbólico. Los cabalistas siempre hablaron de niveles donde la simbología operaba y que lo literal no era lo real que había que tomar. Entonces, en este sentido, hay unos cabalistas que son literales del texto de Luria que llegan a la conclusión que tú me estás preguntando, pero yo estoy más cerca, y lo he hablado en su momento con Ariel Don, este tema, porque él también, yo sentía una preocupación de que quería compartirlo con alguna otra persona que estudiara Cábala, y él llegó a la misma conclusión que yo. Es decir, él llega a la conclusión de que las almas de los seres humanos, cuando dice Luria que baja a un animal, no es que reencarna en un animal, es que la persona tiene la vibración del animal Ujú, y que baja a ese nivel de conciencia como el animal o como la planta, ujú, pero se adhiere y no reencarna, no rota. ujú, Entonces hay que entender a Luria como adherencia a un nivel de energía y no como rotación. Yo no lo considero como rotación. Yo creo que no, porque en todos los trabajos que se hacen de vidas pasadas, nadie dice que estuvo en una jirafa o en un mosquito. En general, todo el mundo recuerda vidas anteriores en seres humanos. ujú, Eh, con lo cual, yo te diría que para mí lo que dice Luria es que alguien sí puede sentir la vibración de la energía del burro, la vibración de la energía del mosquito, de que uno puede estar en ese nivel de conciencia, pero está para mí hablando de niveles de conciencia, no está hablando literal. ujú. Bien, a mí me recuerda mucho a una cuestión de un cuento infantil inglés que se llama La princesa y el guisante, The Princess and the Pea, donde ella se viste como de una persona normal y entonces va yendo y llega al castillo de un príncipe y este príncipe está buscando a una verdadera princesa. Y entonces en- debajo de 20 colchones pone un guisante. Y él dice, la mujer que se dé cuenta de lo del guisante va a ser la verdadera princesa. En realidad es porque ella ha superado el alma vegetativa, ¿no? Y Entiendo, me recuerda un entiendo. poco En este Y, sentido. y sí es verdad que hay seres humanos que cuando hablas con ellos dices, sí, un poquito es como más allá, no tienen ni la conciencia del perro. No, y además también está la tentación del análisis literal del texto, ¿no? Es decir, en general la gente en el mundo religioso que necesita una zona de seguridad se adhiere al texto de una manera muy dogmática y entonces textos espirituales que nacieron muy simbólicos terminan siendo literalizados. Creo que todavía no se ha abierto un debate profundo en todos los niveles, a mi modo de ver, de cómo las interpretaciones van cambiando los diversos niveles, en los diversos niveles en que nos encontramos, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo largo, porque lo que estamos viendo ahora, particularmente en el campo religioso, es una vuelta muy grande a lo literal. Lo dijo Luria, ¿no? Y tampoco al libre pensamiento de no estoy de acuerdo con Luria, que también puede ser. Hemos tomado, digamos, los escritos espirituales como canónicos, en Mm, el sentido más negativo del término, en el sí. sentido de sacralizar
la letra, solidificarla y no poder tener libre albedrío en encontrar una nueva interpretación. Y creo que son tiempos difíciles en este sentido, porque creo que hay que hacer una seria revisión interpretativa de muchos textos de la Cábala que se han tomado en forma literal. Ujú. Mario, Yo, Mario, perdona. desde el punto de vista como terapeuta de hipnosis regresiva, te puedo decir que jamás me he encontrado que una persona eh, sea un animal en una vida anterior. Nunca. Mario, Me puedo haber encontrado con alguien como muy primitivo, por decirlo de alguna manera, como, pues no sé, un hombre del paleolítico o algo así, pero no como un animal, nunca. Entiendo. Y tengo amplia experiencia, tanto como paciente como, como terapeuta. ¿Mm? Mario, te quiero hacer una pregunta a esto a lo que has dicho de que tú lo enfocas más al nivel de conectar con la vibración de un animal. Por ejemplo, el famoso pasaje, también has dicho que se tiende a interpretar literalmente las escrituras, pero vamos a intentar trascender la interpretación literal. El famoso pasaje de los evangelios en los que Rabbi Yeshua, Jesús, saca unos espíritus inmundos pues de ciertas personas que en ese momento lo tenían y lo traspasa a una piara de cerdos y los cerdos se tiran por un barranco. ¿Podría ser eso que dices de que conectas con la vibración de un animal, que no es lo mismo que transmutar en el alma de un animal? Claro, totalmente. Y además eso, si vas al texto de la Torá, está el animal que en el aumento de nivel de conciencia puede hablar, que como el burro de Bilam. El burro de Es Bilán. decir, que también tenemos animales que se han humanizado. Es decir, tenemos humanos que han vibrado como animales que han vibrado como humanos. Es decir, Ujú. que estamos hablando de niveles de conciencia, totalmente de acuerdo. De hecho, hasta el burro de Fíjate, Bilán veía al ángel y Bilán no estaba viendo al ángel. bueno, por eso te digo, el burro de Vilán era un profeta, había llegado a un nivel Justo. alto, con lo cual vibraba, ¿eh? Y en este sentido, fíjate que también nos pasa a nosotros con la divinidad. Nosotros tenemos la posibilidad de seguir subiendo el nivel de conciencia en los niveles superiores, ¿no? Lo que llamamos en hebreo, en Cábala, Hayá y Yehidá, y eso sería, podríamos llamarlo de alguna forma, sí, tranquilamente, un proceso de divinización, si se quiere, en realidad un proceso enóquico, porque Enoc es el que sube al cielo y por lo tanto va hacia la Merkabah, donde lo humano puede acceder a la divinidad, y luego tenemos cuando Dios baja al monte Sinaí y lo divino se comunica con lo humano. Siempre entre todos los universos hay flujos de información. Entonces, en el universo de Briah tenemos flujos de información que van hacia lo superior, hacia Atzilut y al Adam Kadmon, como que suben a un nivel, que esa sería la figura de Enoch, y por eso algunos cabalistas, como Isaac de Comarno, dice Enoch fue superior a Moisés. Decir esto es muy fuerte, porque literalmente tira abajo uno de los principios de la fe de Maimónides, ¿no? Porque claramente, ¿qué es lo que pasa? Enoch se diviniza de alguna forma, mientras que Moisés mantiene su humanidad. En Moisés nunca nadie puede hablar de ninguna divinización. Al contrario, la teofanía es que ha bajado Dios. Así que, como son niveles de conciencia, el animal puede subir como el burro de Bilam hacia lo humano hacia lo divino, y luego también bajar. Lo divino se hace humano, lo humano puede de alguna manera vibrar con lo animal. Mm. Hay quien postula que de las dos creaciones del ser humano en el Génesis, sabes que hay dos, aparece dos veces. Una corresponde a la llamada tesis creacionista, es decir, Dios insufla alma, y la segunda sería que el animal que tiene alma grupal adquiere por su evolución alma individual, que sería la tesis en realidad evolucionista, y que nosotros seríamos el resultado de la mezcla de estas dos creaciones. En realidad las dos creaciones tienen una lógica, porque fíjate que cuando tú expandes el cli
inmediatamente tú recibes el or que merece el cli. Ujú. Entonces, cuando en Cábala decimos, en la mística decimos, lo que se mueve abajo, mueve arriba, y primero hay que moverlo abajo, implica que toda apertura, digamos, de nuestro nivel de conciencia, a nivel de vasija, a nivel de recepción, hace que una energía que venga de fuera pueda llegar a entrar. Entonces, algo puede entrar si nosotros también hemos realizado ese esfuerzo. Es verdad también que hay algunos casos donde los casos de iluminación, los casos de profecía, donde los profetas no tenían un entrenamiento de su cli, no tenían un entrenamiento de la vasija, y fueron, podríamos decir, por la gracia divina, ¡pum!, se les insufló esa información e hicieron de instrumento. Por eso digo, así como hay un esfuerzo de abajo, también muchas veces hay una energía que viene de arriba, ¿no? Y que también nos puede. Pero en el fondo yo creo que yo no confiaría, es decir, yo confiaría y no confiaría, a ver si se entiende lo que quiero decir, no confiaría en términos de estar solamente esperando la gracia, lo que llamamos en hebreo los rajamim, sino que haría el esfuerzo. Entonces, cuando la carta de Santiago en el Nuevo Testamento dice, te voy a demostrar la fe por las obras, lo que está diciendo claramente, es la carta más judía que hay en el Nuevo Testamento, lo que está diciendo Santiago, Jacobo, es, te voy a demostrar a través de mi actividad, a través del trabajo de mi vasija, te voy a mostrar lo que me va a venir de fuera, lo que Dios me va a entregar. Pero que tú no me lo puedas demostrar con las obras es difícil, porque, claro, tú haces de vasija, cambias tu conciencia en tu interior y luego no lo puedes demostrar en las acciones. Con lo cual, es un problema, porque si tú dices, yo tengo fe, mi conciencia ha cambiado, y luego las acciones no los puedes ver, recordemos que Yoshua dice, miren lo que dicen, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, porque en las acciones se veía que no estaban representando el nivel de conciencia que teóricamente uno dice tener. Y en esta línea a mí me apoya mucho la idea de Madirolas, que dice que siempre en general los seres humanos tenemos una especie de idea de conciencia mayor de la que tenemos, que siempre estaríamos como más abajo de nuestra idea de conciencia, como mi conciencia yo la creo 9 y la tengo 6. ¿Sí? Entonces mejor que no me la crea la idea de conciencia que tengo a nivel teórico, ¿no? Mm, Muy bien. Bueno, mi tercera pregunta es, la cábala clásica sostiene casi siempre que es poco habitual que el alma encarne con cambio de sexo, o que hay un sexo, digamos, principal, y que solo por cuestiones de corrección espiritual hay cambio de sexo. Según mi experiencia como terapeuta de hipnosis y también como paciente en hipnosis regresiva a vidas pasadas, esto no lo puedo sostener, esta afirmación de los cabalistas clásicos, porque vamos, a mí la experiencia me demuestra todo lo contrario. Bueno, ¿tú qué opinas? Bueno, mira, Jaime Vital dice que muchas veces el alma de una persona en general, por ley general, rota siempre en el mismo género, pero que puede haber en algún caso digamos, una mezcla, digamos, del alma que está rotando permanentemente, suponte como hombre, que en un momento esa alma rote en el cuerpo de una mujer, pero que el alma se siga sintiendo hombre. Eso lo dice claramente Jaime Vital, y esto también es posible. En algunas regresiones de personas que yo conozco, esto lo han visto. No en todas. La ley general es lo que plantea Vital, que siempre se está rotando sobre el mismo género. Pero hay algunos casos donde hay una especie de, porque el ticún tiene que ver con ese cambio de que Mm. el alma de esta persona pueda pasar, digamos, a un género diferente del género que en general siempre ha tenido. Pero son casos muy especiales, pero existen. Bueno, yo pienso que, no sé, puedo estar equivocada,
que los cabalistas clásicos, cuando han leído el Sefer Yetzirah, que cuando lees el Sefer Yetzirah constantemente está diciendo masculina y femenina en el alma. ¿Mm? Para mí creo que han confundido esto con el tema del sexo-género. ¿Mm? Esto sí, yo quedo, Para mí, yo no sé si ellos lo confunden o eventualmente luego hay interpretaciones de ellos que lo confunden. En el libro de, por ejemplo, Judith Schneider, hay algunos puntos donde yo considero que hay que delimitar muy bien lo masculino y femenino del alma con el género, porque la redención de lo femenino hay que entenderla fuera del género. Hay que entender la redención de lo femenino como energía, inclusive dentro del género masculino. Por lo tanto, cuando uno está hablando en la Cábala de que hay que redimir a lo femenino y la gente solamente lo reduce a las mujeres, está para mí cometiendo un error. En esto estoy totalmente de claro, acuerdo contigo. Es una interpretación que no. Por eso hay que redimir a lo femenino de los hombres también. Es claro, decir, hay que claro. redimir a la energía femenina más allá del género. Estoy de acuerdo contigo de que hay mucha confusión, sobre todo en los intérpretes de los cabalistas. No sé si tan directamente en ellos, pero los intérpretes modernos de ellos tienen mucha confusión entre la energía del alma femenina y el género, y lo mismo con lo masculino. Yo claramente te digo que yo sí, mi sexo es que soy mujer, sí, pero mi alma es claramente masculina. Lo tengo clarísimo. Es Claro, decir, claro. A nivel de tu no quiere energía. decir que yo no admire lo femenino o que yo no pueda ser femenina, pero es que no me veo en ese papel, Claro, sí, sí, yo te entiendo lo que tú dices. Por eso está ni muy me siento en ese papel. No, pero está muy bien tu aclaración de comprender energías masculinas y femeninas en el árbol, analizar las 5 dimensiones masculinas y las 5 dimensiones femeninas, y a la hora de explicarle a la gente que la gente no confunda esto con el género. Ujú, Pero vuelvo a repetir, tienes también razón en que hay mucha gente que cuando explica la cábala lo confunde, y cuando habla de la redención de lo femenino termina hablando del género femenino y no de la energía femenina que también tenemos los hombres. ujú. Bueno, es el turno de Oscar y de las preguntas difíciles. No, no, difíciles no. Yo creo que son, a ver, Me das temor, ¿eh? Me das temor con esto. no, 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 ya lo difícil o lo fácil lo juzgas tú. Son dos preguntas que cuando salió la idea de esta entrevista me vinieron a la mente prácticamente, se me clavaron en la mente. La primera es, por supuesto, no es una pregunta a nivel político o social. Es decir, no estoy pidiendo tu opinión o la mía o la de Rosa a nivel de qué piensas de ello políticamente, ni mucho menos, de partidos y demás. Es teniendo en cuenta que el tema de la reencarnación va muy ligado, evidentemente, a la muerte, bueno, va totalmente ligado a la muerte y a revivir y demás. ¿Qué opinas o qué opina la cábala clásica, puesto que al fin y al cabo también aparece en la Torá de alguna manera, sobre la pena de muerte y o la cadena perpetua? Es decir, yéndonos a los mundos superiores, vamos a olvidarnos de las leyes terrenales de los humanos. Desde que una persona comete un asesinato, es decir, voluntariamente, puesto que un homicidio involuntario tiene otra connotación energética, desde que una persona comete un asesinato, en los países en los que actualmente hay que tener en cuenta que la Torá fue entregada hace 3.400 años y supera muy mucho a lo que ocurre en muchos países en 2023 actualmente. Pero con independencia de eso, ¿qué ocurre al alma cuando después de cometer un asesinato es juzgada a muerte en breve o tardando un poquito de tiempo? ¿O se le conmuta ese tipo de pena por la cadena perpetua que supone una limitación tan absoluta de ticún para esa persona después de haber cometido ese hecho? ¿Qué, En- a en- nivel energético, qué opinas? a ver, en principio el ticún es interior y no tiene que ver con lo que sucede en el exterior. Es decir, que las cuestiones exteriores me pueden dar un aprendizaje, pero estés libre, estés encarcelado o te maten, el ticún tiene que ver con el proceso de elevación de conciencia, elevación de edad que hagas en cualquier situación. En cualquier situación. Entonces,
Si estamos hablando del nivel de Amalek, que alguien mata sin conciencia, ya estaríamos hablando en otro terreno. Aquí no estamos hablando de que alguien mate, estamos hablando de alguien que es muerto, digamos, que es asesinado, ¿no? Porque el que mata sin conciencia es Amalek y por lo tanto esa energía ya sabemos que en tres rotaciones desaparece. Pero si hablamos de lo que sucede, yo aquí te podría poner más ejemplos si quieres para enriquecer la respuesta. Es decir, te podría poner el ejemplo de qué Tikkun tiene que hacer alguien que tiene Alzheimer o demencia senil, que de repente durante 10 años quizás no tiene contacto con el exterior, o qué Tikkun tiene que hacer el autista, o qué Tikkun tiene que hacer un bebé que antes de llegar a los 9 meses no nace porque tiene un aborto, qué Tikkun tiene que hacer la gente que pasa accidentes de tráfico. Entonces, yo englobaría todos estos casos para poder contestar a todos juntos, porque englobándolos, creo que la gente va a poder comprender mejor la respuesta. Porque el que va a sufrir la pena de muerte, el que tiene prisión perpetua, así como todos los demás casos, demencia senil, Alzheimer, gente que está en estado vegetativo, etcétera, cualquiera sea la situación, el alma está aprendiendo y está haciendo su tikkun. Cualquiera sea la situación. Y el aprendizaje, por supuesto, tiene que ver con lo que sucede fuera, pero tiene que ver sobre todo lo que sucede adentro, porque el tikkun tiene que ver con el refinamiento interior de lo que estás aprendiendo. Entonces, puede que nuestras almas, gracias a Dios, no tengan ninguna de estas experiencias, pero estas experiencias muchas veces aceleran la posibilidad de tikkun, la posibilidad de rectificación. Es decir, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, la persona esta está en estado vegetativo, no me escucha o está con Alzheimer, no, ya no me entiende. El alma capta la información. Ujú. Y por lo tanto, estamos hablando de que a pesar de las dificultades y limitaciones, como una prisión perpetua, el alma puede seguir trabajándose en su interior independientemente de las condiciones, porque también puede que la prisión perpetua sea real, que haya cometido un delito, puede ser alguien que esté en prisión perpetua, un inocente, que está en prisión perpetua, que de repente lo han acusado falsamente. O un condenado a muerte que realmente no cometió el delito que se le acusó. Un condenado a muerte que no cometió el delito, o todos los soldados que van a la guerra que son todos condenados a muerte. Es Ujú. decir, que no solamente tendríamos que agarrarnos la cabeza por un condenado a muerte, sino cuando se mandan a 200.000 jóvenes a la muerte. Eso es una condena a muerte general. Con lo cual yo estaría más preocupado por una guerra donde condenamos a muerte en masa. Lo que pasa que cuando alguien envía 200.000 soldados no es un homicida, es un patriota. Entonces Mm. tenemos mal el sistema de valores. Pero bueno, no quiero entrar ahí, pero básicamente creo que el planteo ya entiendes por dónde voy, ¿no? Es decir, a una persona que mata a otra lo pone en la cárcel a prisión perpetua, pero una persona que mata a 200.000 es un patriota. Bueno, entonces habría que reevaluar un poco de qué estamos hablando aquí. Pero independientemente de este análisis, estamos todos en este proceso de Tikkun, sea que te manden al frente, sea que pases la pena de muerte inocente, la pena de muerte culpable, sea lo que sea, hay un proceso de Tikkun. Entonces, ese proceso de Tikkun, ¿cómo se acelera? Bueno, se supone que muchas veces estas situaciones aceleran el proceso de Tikkun de acuerdo al aumento de nivel de conciencia. Siempre recordemos que el Olam Tikkun, el Olam Atzilut, como lo llamamos, es donde primera vez se manifestó el Dat, la conciencia. Quiere decir que cuando tú elevas el nivel de conciencia ya estás rectificando. Ahora, tenemos un pequeño problema y es un problema de la mística en general. Nosotros no tenemos una universidad donde evaluar tu nivel de conciencia. Nosotros podemos, por ejemplo, en la escuela de Cábala, evaluar que alguien conozca la base teórica de la Cábala, pero es imposible hacer una evaluación exterior del nivel de conciencia interior, porque esto queda totalmente en la interioridad del sujeto. Ahora, ¿cómo la persona puede tener la prueba del nivel de conciencia que tiene? Esta sería para mí la pregunta. En Pero, cualquier caso, ¿eh? En cualquier caso.
Por supuesto, claro. Por Bueno, ejemplo, eso, una de las manifestaciones externas del nivel de conciencia es el nivel de coherencia de la persona. Lo que pasa es que el nivel de coherencia, como tú bien lo dices, podría ser evaluado desde el punto de vista social y vernos incoherentes. Estaríamos hablando de una coherencia interna. Y la única forma de que esa coherencia interna de algún modo pueda llegar a ser exteriorizada es a través de la paz interior. Ujú, De esa paz interior. Porque claro, si entramos en el concepto de coherencia, hay un problema, porque en general entre la Yesod y la Tiferet, entre la coherencia social y la coherencia interior, a veces no hay coherencia. A veces hay ujú, una incoherencia, porque la sociedad está bajo los condicionamientos de la sociedad y entiende la coherencia como la adaptabilidad social. Por ejemplo, en Afganistán es coherente que una mujer esté tapada de arriba abajo. Entonces, claro, desde el punto de vista social hay cuestiones coherentes, pero que a veces habría que reevaluar si en el nivel interior del alma de la persona esta situación es coherente o no. Con lo cual, esa coherencia yo creo que pasa por el interior, volvemos al tema del interior, y que en el exterior lo que se puede llegar a ver es una paz muy importante por parte de la persona, paz que no es ingenua, ujú, entre comillas lo digo, porque entre paréntesis es una paz que tiene que durar. ujú, Eh, yo no soy un hombre de paz que hacen conmigo lo que quieren. No es una paz naif, ingenua, donde el cliché de la aceptación es el cliché de la resignación. No, no. Yo tengo paz, pero también tengo paz para ponerle límites a los demás. ujú, Entonces, si luego el otro se siente ofendido, se siente mal, se siente agredido por haberle puesto serio y haberle puesto un límite, ¿por qué motivo? Porque ponerle un límite al otro, por supuesto ponerse un límite a sí mismo es también la base, ¿no? Pero ponerse un límite a uno y ponerse un límite a los demás hace que podamos prevenir conflictos posibles. Es mejor poner un límite antes que se desaten los conflictos. Entonces, yo creo que la paz interior que se puede ver en el exterior es una paz interior no naif, no ingenua, que tiene que ver con cierta seriedad en poner límites a los demás y que, bueno, los demás harán su ticum con el límite que les pongo. Pero ese es un problema del otro, no mío. Si no hago eso, entonces estoy confundiendo paz con humillación. Es decir, me estoy humillando en aras de la paz. Y la humillación en aras de la paz siempre termina mal, porque en general el humillado al final se termina rebelando. Entonces yo soy consciente de que tiene que haber paz a partir de los resultados de las limitaciones que ponemos en la realidad, no simplemente a partir de un estado interior, sino también de un estado exterior. Y esto también marca esa paz interior, si puedes poner límites adecuadamente. Esto también marca el nivel de paz que tienes, ¿eh? mira, la siguiente pregunta, ya la última. Esto cuando lo leí hace años, cuando leí por primera vez la Torá, de esto hace 8 años aproximadamente, yo antes no conocía estos temas, es más, los despreciaba todos por completo y ahora estoy enamorado de ello. Leí este pasaje y realmente me pareció extraño, pero me parecía extraño casi todo lo que leía. Pero luego ya, en el futuro, en otras lecturas, recapacitando, me vino concretamente la pregunta digo, esta pregunta es para Mario, porque simplemente quiero saber, ya no quiero saber tu opinión, sino a ver si yo me consigo entender o enterar. Mira, en el libro de Números, en el capítulo 32 concretamente, se especifica que las tribus de Rubén, Gad y media de Menashe, uno de los dos hijos de Yosef, se dijeron que no querían cruzar el Jordán, el Jordán, que les gustó la tierra de Moab, la actual Jordania, y que se quedaban allí a cambio de ayudar con sus hombres a la conquista de la tierra de Canaán, dejando a las mujeres y niños, y una vez producida la conquista por orden de Dios, se volvían y todos en paz. A partir de ahí, un poquito después, en Números 35, concretamente en el versículo 6, Dios, vamos a llamarle Dios,
dice que se creen 6 ciudades de refugio. Poco después dice que 3 a cada lado del Jardín, es decir, 3 en la tierra de Canaán, que tiene 10 tribus y media, y 9 tribus y media, perdón, y otras 3 al otro lado del Jardín, en la actual Jordania, en el Moab, que solo tiene 2 tribus y media, lo cual ya es sospechoso. Y aún así aclara en el versículo 15, en el versículo siguiente, 35-15, que esas ciudades de refugio serán tanto para el hijo de Israel como para el extranjero como para el peregrino que vaya de paso. Son las ciudades que se dedicaron expresamente para aquella persona que cometa un homicidio involuntario y por tanto, para evitar que sus familiares puedan vengarse de él, se refugiaba allí y así no podían devolver el delito de sangre. Y luego ya en el libro de Deuteronomio, más adelante, en un libro más adelante, en el capítulo 19, en un par de versículos dice que cuando el Eterno extermine a los pueblos cuya tierra Él te da, apartarás 3 ciudades y las identificarás bien para que se pueda refugiar allí el homicida. Y un poquito después, en el versículo 9 dice, y si cumplieras todos los mandatos, podrás agregar 3 ciudades más a aquellas 3. La cuestión, mi pregunta es la duda que me surge. Esta es duda civil, duda matemática. Ya no, a lo mejor ya no es ni siquiera de cábala. ¿Cómo puede ser que proporcionalmente a la población, sobre una población de 9 tribus y media, porque se supone que ya a lo mejor no se iban a encontrar allí habitantes, los cananeos en general, contra una población de 2 tribus y media, se repartan por igual el número de ciudades de refugio que podrían ser lo que podrían ser nuestras modernas cárceles? Hay una disonancia en cuanto a la población y el número de cárceles. Mira, primero que todo me sorprendes con estos datos bíblicos, porque yo siempre recordé, pero habrá que volver a la Biblia a buscar esto, porque puede que mi recuerdo esté fallando, de que había 40 ciudades refugio. Pero No, por eso, pero por ese son motivo, 48 ciudades entregadas a los levitas, de las cuales 6 tenían que ser de refugio. por eso, entonces, ok, entonces bien, Ahí era. no estaba tan, podemos decir, no estaba tan mal, ¿no? No, no. El tema es el siguiente, a ver, los levitas, de alguna forma, porque las ciudades de refugio también eran de los levitas, Ujú. las ciudades de refugio también eran de los levitas. Entonces, claro, aquí la cuestión es como que los levitas garantizarían, siempre estamos hablando de delitos de sangre por error, no intencionales. Es decir, Homicidio. sí, el homicidio, claro, el intencional estaba penado y no había ciudad ninguna de refugio posible, ¿ok? Para el intencional, digo. Ahora, estaríamos hablando de no intencionales. A mi modo de ver, yo, claro, ya me voy de la cábala, me voy de todo lo aprendido, estoy tratando de hacer un análisis histórico posible, ¿no? Una reflexión histórica posible, y que siempre en general este tipo de ciudades se ponían cerca de las fronteras. Entonces, en general, yo pienso que probablemente puede haber sido esta la estrategia, pero ya es una especulación que ya estoy realizando de tu pregunta, que probablemente llevaban a todas estas gentes y como estas tribus estaban del otro lado del Jordán, eran tribus fronterizas con cualquier ataque del exterior. Entonces poner la ciudad de refugio ahí, de alguna forma, como que convenía, ¿no? Es como, bueno, ¿a quién enviamos a América? Y bueno, enviamos a los sospechosos que en vez de mandarlo a la cárcel, lo podemos mandar a América. Entonces, yo no lo veo tan extraño históricamente que haya pasado eso, estando en las tribus estar en las tribus limítrofes. Al estar en las tribus limítrofes, dijeron, bueno, a los que están sospechosos de delito de sangre los vamos a poner lejos lejos del ambiente, ¿no? Es la única interpretación posible que yo tengo, pero bueno, es para seguir analizando. Me gusta tus investigaciones bíblicas, ¿eh? No sé cómo. Este hombre siempre se trae una sorpresa. Y bueno, Oscar sabe mucho de gematria, un montón de Torá y un montón de Zohar. Opa, pues, La verdad que lo que pasa es que, bueno, pues todavía no lo conocen mucho.
pero Ya ya le daremos a cuando conocer. lo irán conociendo. Ha sido cabalista oculto un montón de tiempo. Hay que ver de qué alma viene, de dónde rota. Bueno, algo sabemos, algo sabemos. O Muy bien. por lo menos sospecho por cosas pasadas de cuando yo no tenía conciencia de estos temas. Yo he tenido solamente 3 experiencias, vamos a llamarlas así, insisto, cuando no conocía absolutamente nada de estos temas, 3 experiencias que luego, con el tiempo, después de empezar a conocer cosas, me han hecho pensar bastante. La primera fue en un pequeño pueblo perdido de España, en Castilla, que se llama Medinaceli, donde nació Josep G. Catilla. Y gatilla. La segunda fue en Santa María la Blanca, en Toledo. Y la tercera fue en la principal sinagoga de Praga, donde hay una litografía de un rabino que es literalmente como yo, Uy, qué pero, fuerte. pero literalmente como yo. Lo que no te sabría decir porque estamos hablando de 2004. Yo en 2004, insisto, no conocía, para mí la Biblia era un libro con el que decorar. Yo, por supuesto, no tenía ninguna en mi habitación ni nada, ni en mi casa, y era con lo que se decoraba, con lo que la gente decoraba estanterías en sus casas. Imagínate la conciencia que tenía. Y de turismo puro y duro, porque siempre me ha gustado el turismo a nivel de arte, fuimos a Praga y con lo que nos sobró del viaje de novios, yo me casé en 2004 y fuimos con la que era mi sobrina, por parte de la que era mi mujer en aquel momento. Y llegamos a la sinagoga principal de Praga. Yo, cuando entramos por el cementerio donde están todas las lajas llenas de musgo y demás, ahí yo, por el camino de ese cementerio, ya noté cosas raras, pero yo no sabía qué era porque no tenía la más mínima conciencia. Y ya cuando entramos dentro de la sinagoga, que es museo además, empezamos a ver todo y nos llegamos a una de las estanterías que hay, de las vitrinas. Y entonces la que era mi sobrina en aquel momento, se queda mirando una litografía. Yo estaba mirando en general, yo miraba todo. Y dice, mira, dice, si eres tú. Yo no le hice ningún caso, era una niña de 14 años en aquel momento, no le hice ningún caso. Y había otros 3 o 4 turistas que no hablaban español, pero cuando se hacen el lenguaje gestual lo entiende todo el mundo. Cuando señalas una foto y señalas a una persona, da igual que seas chino, español, argentino o ruso, se entiende. Entonces, cuando volvió a insistir, señaló la litografía y me señaló a mí, y vi las caras de las otras 3 o 4 personas que se echaron para atrás al verme, ahí ya sinceramente me preocupé a nivel de, coño, a lo mejor llevan razón, ¿qué es? Y ya miré y efectivamente era yo, pero con barba. Qué fuerte. No te sabría decir quién es porque no leí ni el nombre, o si lo leí, por supuesto, no me acuerdo porque lo dejé en el olvido. Pero años después digo, algo pasó allí, tengo ganas de volver porque algo pasó allí. Qué fuerte lo que me cuentas. Ujú. Sería un rabino, pues me imagino, del siglo XVII, XVIII, no Sí, creo que sea sí, más sí. antiguo. Praga tiene una potencia, bueno, el Maral y todos los cabalistas, hubo muchos más. Hubo toda una generación en el siglo XVII de cabalistas importantísimos que están enterrados ahí en ese cementerio. Por eso, por eso. Y ese cementerio es muy intrigante, muy enigmático. Bueno, Mario, Pues estamos muy agradecidos No, al contrario, un placer muy grande. por esta oportunidad de entrevistarte y te emplazamos a una nueva entrevista. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ya fijaremos fecha Si Dios y quiere, nos si Dios quiere. pensaremos a ver qué se nos ocurre. Si Dios quiere. Un placer muy grande y un abrazo muy fuerte. muchas gracias. Shalom, shalom a todos.